¿Qué tal? Buenas noches. Soy Federico Celedón y es un verdadero placer darles la bienvenida a una nueva mirada. Este es un regalo de Fusades para el pueblo salvadoreño, una invitación a repensarnos, a enfrentar los retos del día a día con una dosis mayor de optimismo. Por este foro, que por cierto es la cuarta vez que se realiza, hemos tenido el gusto de escuchar conferencias de la talla de Margarita Pasos, Carla Ruiz Cofiño, Tuti Forlán y nuestro invitado de esta noche. Probablemente uno de los salvadoreños más conocidos a nivel deportivo. Una voz que todos reconocemos, tanto por los videojuegos como por las narraciones de los partidos más emocionantes de la UEFA Champions League. Es un hombre que es capaz de soñar como águila, pero trabajar como hormiga. Quien nos recuerda que si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo. Esta noche, para mí es un verdadero honor y gusto dejar una conferencia del señor Fernando Palomo, que nos invita a contestarnos una pregunta. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? ¿De dónde nace la pasión? ¿Qué es aquello que nos mueve? Es una linda pregunta, creo. ¿Qué es aquello que nos hace despertar una mañana sin necesidad de poner alarma en el teléfono? Es un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. Creo que ustedes me conocen porque también salgo en la tele, en otros lados, pero además porque soy de acá, soy salvadoreño. Y aquello que me mueve, aquello que enciende mi pasión, me ha llevado a representar a mi país, bueno, a nuestro país, en múltiples escenarios. Hoy conocerán un poco más de mi carrera, de los sueños, de los obstáculos, de los retos y creo que también de las lecciones que he ido aprendiendo en el camino. Y con total transparencia les digo, lo mío no ha sido nada más que el recorrido de un niño que ha creído que los sueños están para perseguirse y que ha crecido convencido, además, que todavía no ha logrado su gran objetivo. Con mucha humildad también les digo que acá vengo a contar un poco de mi historia y no con esto forzarles mi historia. No quiero pretender que mi camino es el único camino que se deba seguir en la vida. Les cuento mi camino, mi historia, para que ustedes hagan su propio recorrido, para que ustedes cuenten su propia historia. Lo mío es cuando menos algo que a mí me enorgullece y mucho contarles. Fusades me ha invitado a ser parte de esta serie y con gusto acepté, no porque la idea fuera hablar de mí, sino porque la idea es hablar con ustedes, encontrar a partir de lo que les voy a contar ahora, de esta historia que voy a compartir, una nueva mirada, una nueva forma de ver las cosas. Impulsarles quizás, porque se pueden perseguir los sueños. Yo soy ejemplo de ello. Muchas veces me pregunto, ¿qué habría sido de mí si perseguía el primero de mis sueños? Porque uno en la vida va cambiando objetivos, se va imaginando de distintas maneras, va saliendo por ahí en la vida a buscar esos distintos sueños que van modificándose. Mi sueño de pequeño era ser vaquero, porque el vaquero era la imagen en la caja de cereales que más me gustaba cuando era chico. Era un poco quizás, no sé, porque era el reflejo de mi papá en esa caja de cereales. Un personaje fortachón, con presencia, vistiendo botas, pantalones jeans, camisas a cuadros, sombrero. Aunque no recuerdo mucho a mi papá vistiendo sombreros, eso sí. Pero sí quería ser como él. Creo que todos los niños soñamos en algún momento en ser como nuestro papá. Al mío, al padre de mis hermanos también, creo que lo tuvimos mucho menos de lo que nos merecíamos estar juntos. Pero nos dejó los recuerdos más grandes y las lecciones más importantes. No llegué a ser vaquero, pero sigo buscando ser como mi papá. Todos tenemos en nuestro hogar la primera escuela y creo que todos merecemos tener en nuestro padre al mejor de los maestros. Y los que ya son padres, los que ya somos padres, tenemos esa obligación primaria, ser los mejores maestros, ser los mejores ejemplos. Yo a mi papá lo veía salir temprano de casa rumbo al trabajo, siempre bien vestido, muy formal, siempre puntual, no queriendo ser el primero en la oficina para quedar bien con nadie, sino llegar a la hora que debía llegar, porque el tiempo es oro, eso lo aprendí de él. Resultaba muchas veces esta apuesta en ser el primero en llegar a la oficina.
de las primeras grandes lecciones que aprendí de mi papá. El valor de la puntualidad, el valor del tiempo, de estar en el lugar correcto a la hora indicada. Porque aprendí de él que los segundos que corren, los minutos que pasaron, esos ya no vuelven. Ser eficientes con el tiempo. Todos los años me repito lo mismo cuando voy a escribir los propósitos de Año Nuevo. Aprovechar al máximo el tiempo. Ser eficiente con cada minuto del día. Y si me ven un 31 de diciembre, créanme, les apuesto lo que quieran, que el primer punto en la lista de propósitos será ese. Ser puntual, ser eficiente. Una vez que ese sueño de ser vaquero se fue quedando en el camino, el siguiente fue el sueño de ser futbolista. Ya esto no tenía que ver mucho con mi papá, porque, a ver, habrá que decirlo también, no era el fútbol lo mejor que se le daba a mi viejo. Pero sí se viene la influencia de mis hermanos. Ahora es cuando seguramente alguno de ellos está escuchando y dirá que fue él la gran inspiración mía para ser futbolista. Algo también muy lejano de la realidad. Yo soy el menor de 7 hermanos, eso sí, a quienes nos enseñaron que el deporte era parte fundamental de la educación diaria. No era una opción, para mí era parte del día a día. Nunca sentí tampoco que lo consideraran una obligación hacia nosotros el hacer deporte. Era parte nada más de la rutina. Siguiendo con los ejemplos de mi papá, si no era bueno para el fútbol, sí fue una persona muy activa. Pocas veces le dieron, creo, unas 5 de la mañana en cama. Siempre andaba de pie, corriendo a esa hora. Ese fue el primer impulso para el deporte. El segundo fue el colegio y mis hermanos. Fuimos producto de un modelo de educación que siempre consideró el deporte como parte primordial para el desarrollo integral de nuestra formación. El día comenzaba en un salón de clase, a eso le seguía una cancha. En el caso de mis hermanos fue mucho más el fútbol, cada uno con sus virtudes y algunos de ellos muy buenos para jugarlo, pero todos con la misma dedicación. Es que parecía que todos querían ser futbolistas profesionales además. Y eso entonces, y a ello me sumé, y de muy pequeño además, a ese deseo de ser profesional en el fútbol. Quería ser un central de los buenos, como veía a Chamba Mariona o a Roberto Perfumo, que me mencionaban mis hermanos, o a Paco Jovel, o Jaime Rodríguez, a los que yo ya veía jugar cuando iba al estadio. No fui nunca el más dotado atléticamente, eso también lo voy a hacer muy transparente con ello, pero me dedicaba en los entrenos para que se notara poco que no era el más atlético y que se notara cada vez que entrenaba menos que el día anterior. En casa los tiempos de comida siempre fueron sagrados y para guardarse con respeto, pero había una excepción. Se permitía la radio a la hora del almuerzo para poder escuchar los programas deportivos. Eso sí, a bajo volumen, pero eran una necesidad. Así como el periódico en el desayuno, siempre abierto en las páginas deportivas, el almuerzo con la radio. De casa salí con todas esas costumbres que todavía guardo además. En la mesa se podía hablar de otras cosas, pero siempre terminábamos en el deporte y con el interés de mis hermanos por conocer de todo me veía casi que obligado a seguirle la conversación. Eso sí, para poder hablar en esa mesa tenía que prepararme, tenía que llegar bien informado, tenía que hablar con propiedad, si no, perdía mi turno hasta no sé cuántos tiempos de comida más. Así fueron mis primeros años, con un periódico en las páginas deportivas por la mañana, algún juego, competencia en el recreo en el colegio, la radio al mediodía y alguna cancha en las tardes. El gran giro en mi vida lo tuve con apenas 11 años. Los domingos por la mañana, Canal 4 de televisión transmitía muy temprano, 7, 8 de la mañana, una serie de documentales sobre algo que yo apenas había escuchado en mi vida, los Juegos Olímpicos. Era 1984 y la serie servía como un anticipo, preparación, para ir calentando quizás un poco el ambiente de lo que más tarde llegaría, que serían los Juegos de Los Ángeles ese año, que serían transmitidos en el Canal 4. Un documental bastó para engancharme a la serie y un domingo le comenté a mi papá sobre lo mismo, sobre lo que estaba viendo. Me dijo, ¿por qué no te llevo al Estadio Flor Blanca, a la pista, para que trates de correr rápido como estos atletas que ves ahí en la televisión? Y de ahí en más, ya se implantó en mí otro sueño. Quería ir a los Juegos Olímpicos. El recuerdo de todo esto solo me lleva a apreciar que no hay un sueño que cuente con la solitaria carrera de una persona, que en la búsqueda de esos sueños siempre se encuentran, o además se necesitan,
escenarios ideales para poder perseguirlos, oportunidades. Lo mío pasó por creer que podía ir a unos Juegos Olímpicos y estar en un colegio con un programa de educación física que entendía lo que esto significaba. Mi idea se encontró con una oportunidad y desde aquella edad encontré ya el innegociable deseo por llegar a unos Juegos Olímpicos, como atleta, eso sí, a competir. Mi vida encontró una obsesión más que un propósito. Y gracias a la construcción de mi entorno, de cómo estaba armado ese grupo que me rodeaba, encontré una obsesión sana y una obsesión dentro del deporte, que me ayudaba a construir un orden basado en objetivos, en metas. Si la casa fue mi primera escuela, el Estadio Frol Branca fue una adaptación de la escuela y una adaptación de mi casa también. Se convirtió en eso, en mi segunda casa y mi segunda escuela. Y cuando la meta era lejana, sabía que con disciplina, con dedicación, podía llegar a alcanzarla. Esto me dio valores que aún guardo como factores diferenciales en mi carrera. Sé que con una estructura, con planificación, con dedicación, siguiendo un método ordenado, se pueden alcanzar objetivos. Que no hay sustituto para la preparación y que, así como en el campo, así como en los cafetales, si se siembra una semilla y ésta se cuida y se mantiene al final del camino, habrá una cosecha. El esfuerzo tiene un premio siempre. Eso lo aprendí a partir del deporte. No llegaría a saltar lejos sin esfuerzo porque hay una cosa que se llama cintas métricas que no nos van a mentir, que no me iban a mentir, que no me iban a engañar ni me iban a regalar ningún centímetro. Existe un guía en el plan de entrenamiento, pero el papel que guarda ese plan de entrenamiento no funciona y no produce si yo no rindo en los entrenamientos. La única manera de mejorar estaba en la ejecución del programa. Y eso solo me correspondía a mí. Aprendí a hacerme cargo de todo lo que a mí me corresponde. Leer el programa y ejecutarlo. Podría decirles que me fue bien con eso, pero no estaría diciendo toda la verdad, porque también fui víctima de la frustración que genera saber que hay cosas que no controlás y que afectan directamente todo aquello que soñás, sobre las cuales uno puede hacer muy poco. En el caso de mi deseo por ir a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, sobre finales de 1995, justo después de haber asistido a un Mundial de Atletismo como representante de El Salvador, tuve una reunión con las autoridades de la federación de ese deporte en el país. Ya me dedicaba exclusivamente al lanzamiento de jabalina, era parte del equipo de mi universidad, ya era dueño del récord nacional de El Salvador, contaba con un escenario idóneo para el crecimiento deportivo y para que esto me llevara a cumplir mi gran sueño. Ya no contaba con mi papá, eso sí, que se nos había ido un año antes y siempre me hizo creer que el valor de la palabra era muy fuerte, que pesaba sobre todas las cosas, que pesaba incluso sobre el papel. En esta conversación con las autoridades de la Federación de Atletismo llegamos al entendido que debía entregar un resultado específico para superar una distancia que era un 10% más de lo que jamás había lanzado una jabalina en mi vida. Con eso podía ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ya tenía encima una preparación, pero cuando me dijeron esto, dupliqué mi dedicación, regresé a mi universidad con mi entrenador, con más entusiasmo, con toda la motivación del mundo para alcanzar esta distancia. La temporada universitaria del 96 comenzaba en marzo de ese año. Mi primera competencia fue suficiente para superar esa marca que me había pedido la Federación de Atletismo. La alegría era total, se pueden imaginar. El sueño ya lo sentía ahí cerca, ir a unos Juegos Olímpicos, pero para mi sorpresa, o quizás no debía sorprenderme, la Federación tenía otra idea porque también tenía otro valor su palabra. Y me cambiaron las reglas en el medio del partido. Ahora pedían una distancia mayor, pero me lo comunicaron con un margen mínimo de reacción. Al final no pude llegar a esa marca, no pude ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Una decisión ajena a mí que me afectaba directamente y sobre lo que poco podía hacer. El sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, lo tenía que postergar en ese momento. Cambiar mis planes de vida, decidir continuar con la persecución de ese sueño por 4 años más, buscar los siguientes Juegos Olímpicos, uno de los momentos más trascendentales de mi vida. Ese 1996 también recibía mi título universitario. Haber ido a unos Juegos Olímpicos, se imaginan, podría haber desencadenado una serie de eventos
que podrían haber terminado con mi regreso definitivo a El Salvador, emprender un camino profesional, intentar continuar con el legado de mi papá dentro del país. Y me sigo imaginando escenarios, pueden ser todos. Seguramente ninguno de esos escenarios que ahora me estoy imaginando habría terminado conmigo acá contándoles esta historia de vida. Hasta ahora saben que soy producto de una familia grande, hijo de un padre, de una madre, que nos dieron valores innegociables, fuertes, en los que la familia es siempre el núcleo de todo. Hasta ahora saben que soy producto de las mesas de comida familiar, de los campos deportivos, de un colegio, de las revistas deportivas de mis hermanos, de la oferta de la televisión de mi época, que alimentaba sueños. Hasta ahora saben que de acá ya varios años atrás se construyó lo que ahora soy. Porque hay algo que siempre diré, en cualquiera que sea el círculo, en cualquier situación. Yo ya no vivo en El Salvador, pero es que tampoco nunca me fui de El Salvador. Esta realidad acompaña a cientos de miles de los nuestros que viven fuera de las fronteras, porque esto tiene este aire, esta tierra, que acá está la familia, acá está mi niñez y los sueños que aún se pueden cumplir. Este pedacito de tierra tiene un poder magnético enorme. Eso también aprendí de mi papá. Cuando las cosas eran más difíciles, cuando parecía que el país se le podía torcer el rumbo, es cuando más cerca había que estar y cuando mejor había que hacer las cosas. A veces pienso lo difícil que es madurar. No te das cuenta hasta que llega el momento de la verdad. Miro hacia atrás y veo todo lo que hemos logrado, las cosas importantes que nos sorprendieron y las decisiones que definieron nuestras vidas. Por eso, yo decidí cuidar esta aventura maravillosa. Al momento de elegir tu seguro, ¿a quién quieres a tu lado? ASA, en Centroamérica, el león a su lado. Tu viaje comienza aquí. Y así pasas cambiando de un asiento a otro. Se vuelve una extensión de tu hogar donde cabe todo. Adelante se vuelve ese lugar donde creces y aprendes. Para después emprender tu propio camino. Desde allí decidís a dónde ir, compartiendo, viviendo aventuras, hasta volver a ser pasajero, disfrutando siempre el camino. Grupo Q, vas a llegar. Te conectamos con las últimas noticias nacionales e internacionales. La información más relevante del momento. Te informamos con lo más trending de la farándula. El mundo de los espectáculos y entretenimiento. Te traemos lo mejor en deportes. Todo lo que necesitas saber sobre la Liga Mayor de Fútbol y las estrellas de las principales ligas de fútbol del mundo. NBA, béisbol y mucho más. Así como todos los detalles de nuestra programación. Todo en un solo lugar. tcsahora.com. Tu link a El Salvador. Aquellos documentales olímpicos en las mañanas de los domingos, esos que me enseñaron un mundo maravilloso. Habrá que recordar el contexto nacional y quizás también el contexto global de aquel 1984. En nuestro país las noticias tenían que ver, creería casi exclusivamente, con el conflicto de la guerra civil que nos hizo tanto daño, que enlutaba al país. En el mundo, la Guerra Fría vivía años decisivos, pero también extremadamente peligrosos. El mundo de hoy, la verdad que se nos parece bastante a aquello. Es más, el mundo de hoy se parece tanto al libro como a 1984. En este contexto, el deporte en sus distintas formas era un espacio de libertad, quizá un trampolín para mi imaginación. A mí me gustaba todo. Podía ir al estadio a ver a la Alianza, que es mi equipo, enfrentar a cualquiera, la verdad. O iba a ver a la selección nacional,
en su preparación para el Mundial del 82, por ejemplo, pero ya centrados en el 84, a la selección que todavía tenía la Chelona, Paco Jovel. Podía ir a ver partidos de básquetbol colegial, antes inspirado por el zurdo Bustamante y su liceo que tanto hacía, tantos títulos ganaba. Podía ir al parque de pelota a ver a Cirilo Errington, a Chester Davis. Podría ver a las carreras de Antel, a ver si algún salvadoreño le ganaba a los guatemaltecos o a los costarricenses, o al Estadio Flor Blanca a ver las competencias nacional, a ver a Cristian Lorena, a Aldo Salandra, o un domingo al Jabalí, a Fonford y Hansal. Entre todas esas historias, no le podía decir que no a un documental de los Juegos Olímpicos por mucho que fuera la mañana de un domingo. Así veía las historias de grandes corredores de maratón, Satopek, Bikila, así conocía a tremendas gimnastas, Corbut, Comaneci, o los atletas más completos, los que competían en decatlón, Jim Thorpe, Bruce Jenner. Los documentales eran producidos por un cineasta estadounidense de nombre Bud Greenspan. Creo haber visto todos los que produjo. Y fueron la semilla que plantó mi pasión por conocer más del deporte. Despertó una curiosidad innata que me llevaba a buscar conocer cada detalle de cada Juego Olímpico en la historia, por saber cada detalle de cada atleta que había hecho algo importante en algún Juego Olímpico. Créanme que para un niño de 12 años entonces, los Olímpicos se convirtieron entonces en una obsesión. Además, también créanme que no había muchos amigos que me siguieran este hilo, que me acompañaran en la fascinación. No había muchos que me aceptaran, digamos, una invitación para ir un domingo a la mañana a casa a ver un documental temprano, ¿no? O para leer revistas olímpicas un sábado por la tarde, o pegar recortes de periódicos con noticias olímpicas en un álbum. Esto terminaba siendo yo. Esa era mi infancia. Desde 1984 a 1988 no hubo noticia olímpica que se me escapara de algún periódico nacional de la época. Terminaba el día, recortaba la noticia, la sacaba de la página correspondiente y la guardaba para luego pegarla en el álbum. Un día mi papá me frenó, me dijo, a ver, esta página yo no la he leído, así que tenía que esperarme por lo menos un par de días para apartar la página, recortar la noticia y luego pegarla en el álbum. Pero se me hizo costumbre, armé una colección de noticias bastante importante, digamos, que si necesitaban buscar noticias olímpicas de esos 4 años, entre el 84 y el 88, mi archivo, ese álbum de recortes, resolvía el tema. Era un buscador de noticias, pero en los 80. Con este archivo de 4 años de noticias olímpicas me acerqué también a otra vez, ahora ya no desde la tele, sino a la puerta de Canal 4, sabiendo que sus comentaristas iban a necesitar en algún momento un archivo similar para poder hacer bien el trabajo que tenían por delante camino a los Juegos Olímpicos de Seúl, y que si era necesaria mi ayuda, ahí estaba para soportar su cobertura de los Juegos de Seúl. Aceptaron mi propuesta, me ofrecieron un espacio en su equipo. Mi tarea sería recopilar las noticias que iban llegando al teletipo, a la sala de noticias. Teletipo, un aparato que sirve para recibir noticias de todo el mundo, una máquina de escribir, pero con un rollo inmenso de papel. Así pasé 2 semanas olímpicas en 1988. Al mismo tiempo, podía ver las noticias que llegaban a la sala de satélites, recibir los deportes que ahí se emitían. Mientras el canal emitía otra programación, yo podía ver lo que estaba pasando en Seúl, lo que se generaba desde los Juegos Olímpicos y en vivo. Para mí fue el descubrimiento de un nuevo mundo. Me abrieron la puerta a algo que yo no conocía y de ahí ya no quería salir. Terminaron los Juegos Olímpicos de Seúl, aún visitaba el canal con cualquier excusa posible, ordenar el video de archivos, esa se convirtió en la más recurrente. Me convertí en un apasionado por el descubrimiento de la historia. En los pasillos me cruzaba a grandes personajes de la televisión de esa época y que después se convirtieron en grandes referentes de mi carrera. Mauricio Saade Torres, Ramón Rodríguez, Manuel Martínez, Jaime Vilanova. Ellos me enseñaron que la pasión por el deporte luego te lleva a respetar al deporte a la hora de informar sobre él. Que el ruido, si bien llama la atención, no comunica bien. El público merece contenido de calidad, aun y cuando los recursos no eran abundantes en esa época. La intención por hacer bien las cosas, eso sí era abundante. Y empecé a nutrirme de sus conocimientos, de su sabiduría. Un año más tarde me dieron la oportunidad de ya ponerme al frente de un micrófono, hablar sobre deportes, que era lo que a mí me gustaba, y sobre un deporte particular, el atletismo, que lo conocía bastante bien.
Después me fueron dando oportunidades en otros deportes. El canal tenía derechos de transmisión para múltiples competencias, por ejemplo, unas de triatlón. Me gustaba mucho y promover este deporte por lo novedoso del mismo, porque incluía 3 disciplinas deportivas diferentes. Le impulsaba tanto, impulsaba su difusión, que una vez me enteré un lunes por la mañana en un periódico que en Santa Ana habían nombrado una etapa de la temporada nacional de triatlón con mi nombre. Quizás seguramente fue el primer homenaje que recibí por trabajar en televisión. Yo apenas estaba en el colegio aún. Después de Seúl llegaron los Juegos de la Amistad en Seattle en 1990, mis primeros grandes juegos multideportivos, unos juegos que se construyeron para enfrentar a las grandes potencias en un mismo escenario, después de tantos boicots de los soviéticos y de los estadounidenses a los Juegos Olímpicos. Luego perderían sentido después de la caída del bloque soviético. Después la gran decisión en mi carrera, elegir un camino universitario. Por fortuna también elegí uno que iba a marcar y mucho mi vida. Me fui a la Universidad de Texas A&M, que me recibió como estudiante, pero mi intención primaria era mostrarme también como atleta. Así como me pasó en Canal 4, llegué a tocar la puerta, ahí se cruzaron 2 caminos construidos por mi pasión y por mi deseo infranqueable por buscar los sueños. El equipo de atletismo de la universidad es uno de los más competitivos en los Estados Unidos y entonces también lo era. Y era quizás más aún. Ahí se entrenaban campeones olímpicos, atletas de muchísimas nacionalidades. Sabía que llegar como dueño del récord nacional de jabalina en El Salvador no era un dato menor. Lo que era menor sí era la marca con la que llegaba a la universidad. Y esto no les impresionó en absoluto, por lo menos a mi entrenador. Lo que sí impresionó fue mi determinación, esa que tenía por entrar en el equipo, las ganas que tenía por entrar en el equipo, la pasión que mostraba por los deportes, los conocimientos que tenía sobre la historia del deporte que practicaba. Uno de los más reconocidos directores deportivos de fútbol en estos días es Víctor Horta, actualmente director deportivo del Sevilla. Una vez me dijo que él, para contratar talento para su oficina, no busca tanto la preparación académica o la experiencia o los conocimientos, sino busca la pasión. Porque con pasión, me dijo, se puede estudiar lo necesario, con pasión te podés sacrificar para cortar los tiempos que te da la experiencia, porque con pasión permaneces inquieto en búsqueda de más conocimientos. Esa pasión abrió las puertas del equipo de atletismo de una de las más prestigiosas universidades en los Estados Unidos. No era más que para una prueba, a ver si podía dar la talla. Pues esa prueba duró todo lo que duró mi carrera universitaria. Al principio solo podía entrenar con el equipo, el segundo año ya competía, pero solo en los torneos locales, en los torneos que se jugaban en casa. El tercer año yo empecé a viajar a las competencias fuera de la universidad, fuera del estado de Texas incluso, y antes de arrancar el cuarto y último año, el entrenador principal del equipo me citó a su oficina para decirme que me habían otorgado una beca parcial para mi último año de elegibilidad. Un poco más de 4 años pasé de soñar con estar en el equipo a ser parte del equipo. Aparte del equipo número 1 del ranking universitario. Llegué a los campeonatos nacionales de Estados Unidos como el número 6 en el lanzamiento de jabalina, el 6º mejor lanzador de jabalina de todo el país. Y terminé mi carrera en un lugar muchísimo mejor del que me habría soñado ocupar cuando apenas comenzaba. El sueño olímpico no se dio ese año, pero me fijé la meta de continuar entrenando hacia los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Me entregué de lleno a la preparación para el objetivo. Mejoré el récord nacional de El Salvador. En el 98 conseguí mi mejor marca, una que aún sigue siendo récord nacional del país. Al final de ese año llega otro momento clave, otro momento en el que tengo que tomar una decisión. Al final de un entrenamiento sabatino en el Estadio Flor Blanca, ya llamado Mágico González para entonces, sufro una lesión en mi rodilla. Queda un par de meses para los Juegos Olímpicos de Winnipeg, los Juegos Panamericanos de Winnipeg, perdón. Y decido operarme pensando que puedo llegar a tiempo con la recuperación. Algo que no pasó. No llegué ni a tiempo a recuperarme y tampoco llegué a tiempo para los Juegos Olímpicos de Sydney. Ya la cabeza estaba metida en otros objetivos también. Pero ese no fue ningún contratiempo físico. Ahora la necesidad de entrar en el mundo laboral se convertía en un objetivo. Necesitaba ser productivo, generar para poder independizarme. Mi papá nos dejó una herencia, nos dejó educación
y ante su ausencia tenía que honrarle haciendo buen uso de esa preparación académica. La decisión de ir apartando el deporte ya no fue repentina, en realidad se fue dando poco a poco. Eso sí, ayudaba que en ese país, o en este país por lo menos, en ese entonces no existían las condiciones para que en el entorno laboral un atleta pudiera seguir siendo atleta de alto rendimiento y se pudieran complementar las tareas. Así que de a poco, siendo parte de un entorno laboral que no entendía mi práctica deportiva, el deporte fue quedando a un lado. Pero eso sí, no fue la pasión por el deporte la que quedó a un lado. No fui como atleta a unos Juegos Olímpicos. ¿Habré fracasado en mi sueño olímpico?, me pregunto, y lo hice muchas veces también. La definición de éxito, por lo menos para mí, es haber entregado todo lo que uno tiene de sí para buscar un objetivo y en el proceso mejorar el lugar que uno tenía antes de arrancar en ese intento. Creo haberme entregado hasta donde pude y vaya que mejoré el lugar en el que estaba antes de comenzar con mi intento de llegar a unos Juegos Olímpicos como atleta. Esa es mi definición y no la conseguí por un consuelo, es por convencimiento, pero el deporte, por mucho que no fuera ya parte activa de mi día, seguía siendo mi razón de ser. Lo único que verdaderamente alimentaba con entusiasmo mi vida, lo único que hacía despertarme sin alarma. Por eso busqué desarrollarme laboralmente en el deporte y a finales de 1999 otra vez decidí tocar puertas, ahora fuera. Logré recopilar una lista de contactos a quienes envié mi hoja de vida con la poca experiencia laboral que había adquirido hasta entonces en una prestigiosa agencia de publicidad en El Salvador, mi carrera atlética y además, como para rellenar un poco la hoja de vida y que no quedara tan vacía, incluí mi experiencia como relator deportivo en Canal 4. Recuerdo perfectamente 15 currículums enviados a distintos lugares, distintas empresas grandes de la televisión, del marketing deportivo, de medios de comunicación, y para mi sorpresa recibí una mañana la llamada de un ejecutivo de ESPN. Era sin duda la primera de mis opciones, pero para mí la mayor de las sorpresas fue cuando me enteré que buscaban para conocer aquello por lo que quizá menos relevancia encontré a la hora de construir la hoja de vida: mi experiencia como relator deportivo. Me invitaron a hacer una prueba y a las semanas apenas ya estaba recibiendo una oferta laboral de ESPN. Para mí era increíble. El proceso para llegar a mi primer día de trabajo con ESPN en realidad es bastante largo. Contarlo acá sería interminable, pero lo resumo en una sola palabra: pasión. Fue por ello que el argumento para sostener que alguien graduado en economía agrícola podía trabajar contando historias de deporte, y en televisión además. Y así fue como en agosto del año 2000 arranqué mi primera transmisión en la cadena deportiva más importante del mundo. Se juntaban en mi camino todos los elementos para poder alimentar desde mi pasión el sueño de estar vinculado al mundo del deporte. Pero sabía que lo que en ese momento se abría era una puerta, y al único al que le correspondía ya mantenerse dentro y del otro lado de la puerta era a mí, aprovechar la oportunidad. Al único que le correspondía era a mí. Lo único que había que ganarme era ese lugar, y ser reconocido, ser respetado, competir en una industria extremadamente compleja. Sería todo aquello que aprendí en el camino hasta llegar a ese lugar. Todo aquello que aprendí sería todo lo que me serviría como herramientas para pelearla. Todo lo que aprendí al lado de mis padres, lo que aprendí al lado de mis hermanos, al lado de mis compañeros de colegio, a la par de mi entrenador, cerca de mis compañeros de equipo, frente a un escenario deportivo. Ahora me tocaba a mí demostrar que merecía estar en ese lugar y que podía plantearme nuevas metas. Para mí no había otra que no fuera ser el mejor en lo que ahora me tocaba hacer. Y les recuerdo que el primero de mis sueños había sido ser vaquero. Desde pequeña sentí la necesidad de ser libre, de moverme cuando, cómo y con quien yo quisiera, siempre alerta a las oportunidades que nos sorprenden y la libertad que se consigue con esfuerzo y determinación. Por eso, ellos eligieron cuidar lo que más aman. Al momento de elegir tu seguro, ¿a quién quieres a tu lado? ASA, en Centroamérica, el león a su lado. Tu viaje comienza aquí
Y así pasas cambiando de un asiento a otro. Se vuelve una extensión de tu hogar donde cabe todo. Adelante se vuelve ese lugar donde creces y aprendes. Para después emprender tu propio camino. Desde allí decidís a dónde ir, compartiendo, viviendo aventuras, hasta volver a ser pasajero, disfrutando siempre el camino. Grupo Q, vas a llegar. A veces pienso lo difícil que es madurar. No te das cuenta hasta que llega el momento de la verdad. Miro hacia atrás y veo todo lo que hemos logrado, las cosas importantes que nos sorprendieron y las decisiones que definieron nuestras vidas. Por eso, yo decidí cuidar esta aventura maravillosa. Al momento de elegir tu seguro, ¿a quién quieres a tu lado? ASA, en Centroamérica, el león a su lado. Vamos a viajar ahora 25 años atrás, 25 de agosto del 2000. Ahí tengo mi primera asignación como relator de ESPN. El escenario podía intimidar a cualquiera. A mí me estaba intimidando desde el principio. Estaba poniéndome frente a un micrófono de la cadena más importante de deportes a nivel mundial y hablándole a toda Latinoamérica. La noche anterior a ese día me había costado bastante conciliar el sueño, pero había preparado cada uno de los detalles relacionados a los atletas que iba a ver en competencia. Creo haber llegado lo suficientemente preparado como para evitar que la inseguridad derive en miedo y que el miedo nuble mi capacidad de hacer una buena tarea. Arranqué la transmisión y terminé satisfecho de haber dejado bien decorado y creo que con buena información el torneo de carrera de perros entre obstáculos de madera en los Juegos de Leñadores de Lake Placid, Nueva York. Sí, me habrán visto en finales de Champions, me habrán visto en Juegos Olímpicos, pero mi primera asignación en ESPN, en un 25 de agosto del 2000, fue una carrera de perros. Para mí, sin embargo, era como si se tratase del máximo evento deportivo que jamás había visto en mi vida. Lo que le ha seguido después a esta carrera de 25 años en ESPN ha sido una infinidad de muy buenas personas en el camino, de grandes profesionales en su tarea que han creído que la pasión de un joven soñador le puede llevar a convertirse en un buen comunicador al mismo tiempo que trata día con día de seguir los principios y las bases fundamentales de la carrera que representa, la del periodista. He sido afortunado de poder aprender de grandes maestros de esos dos artes, los de comunicar y los de contar historias de manera equilibrada, fehaciente además, atendiendo la persecución continua de la objetividad desde todos los puntos que puedan completar el mejor de los relatos para esa historia. Puedo decir que he vivido 25 años persiguiendo la inalcanzable perfección, al mismo tiempo que busco también permanentemente acercarme a la utópica objetividad. Un gran amigo y tremendo periodista, además, John Carlin, suele decir que la objetividad es un cuento chino, que la objetividad es digno de la arrogancia porque es solo propia de los automatismos de un robot. Nosotros somos producto de aquello que nos construye, de nuestros principios, de nuestros valores, nuestras experiencias, y a partir de ahí pues vamos desarrollando conceptos que luego construyen nuestras opiniones. Todos esos fundamentos son subjetivos. Sin embargo, a quienes practicamos esta profesión nos califican de acuerdo cómo esa subjetividad coincide con la subjetividad de quien escucha.
de ustedes en casa, por ejemplo. Si yo creo que un equipo de fútbol es bueno y coincide con que ese es su equipo de fútbol, usted entonces cree que yo soy buen periodista. De lo contrario, si yo pienso que ese equipo de fútbol es malo y es su equipo de fútbol además, como no coincidimos en nuestra subjetividad, usted va a creer que yo soy un mal periodista, cuando todo lo que ha pasado acá es que hay una diferencia de opiniones. En estos 25 años me encontré con varias oportunidades que fácilmente pudieron llevar a que mi respuesta fuese un no, en buena parte de ellas. Por creer quizás que la oportunidad llegaba muy temprano para mi carrera o quizás por considerarme el menos indicado o menos indicado que otros para la tarea. En los momentos en los que menos creía en mí, hubo otras personas que creyeron muchísimo más en mi capacidad. Así ya me había pasado en el equipo de atletismo de la universidad. Mi entrenador, Juan de la Garza, un mexicano que había asistido ya a un par de Juegos Olímpicos, que tenía el récord nacional de su país, creyó mucho más en mí de lo que yo mismo llegué a tener confianza en mi capacidad. Cuando yo le decía que quería el récord nacional, él me impulsaba a creer que el récord centroamericano era posible. Cuando yo quería hacer el equipo de atletismo, entrar al equipo de atletismo, él me decía que podía entrar al equipo de atletismo, pero que además podía ir a perseguir una beca. 2 meses después de empezar en ESPN, se me acercó la encargada de talentos de ESPN Internacional, me comentó que el canal estaba apostando por la producción de un noticiero en español para todo el continente, que a los productores de este noticiero les parecía bastante mi perfil, que tenía una oportunidad y la posibilidad de darles una respuesta ya. En mi vida ya aparecía la figura de quien hoy es mi esposa. Y fue ella entonces la que creyó en mí. Apostó no solo porque la relación iba a encontrar su lugar a pesar de la distancia, sino que me impulsó a creer en mis capacidades. A aceptar esta propuesta de mudarme a Argentina, tan lejos además, para convertirme en conductor del primer Sport Center en español. Argentina siempre tuvo un lugar especial en la formación de mi pasión deportiva. Mis hermanos fueron ávidos coleccionistas de la revista El Gráfico, una revista icónica en las publicaciones deportivas en español y que indirectamente desarrolló un vínculo afectivo muy cercano con el medio deportivo argentino. Parecía que todas estas lecturas de revistas que hablaban de equipos muy lejanos a los que yo veía de cerca había sido una preparación inconsciente quizá para lo que iba a llegar. Lo mismo que me ayudó a asimilarme quizás mejor a un ambiente competitivo de trabajo. Pero no hay sustituto para la preparación. Me ha movido siempre poderosamente el deseo por evitar el fracaso. El sabor de la derrota es demasiado amargo como para querer hacer de esto una costumbre. Soy competitivo de verdad y lo admito. Esta alma competitiva me llegó a preparar cada uno de mis programas con una dedicación que a veces ha rozado hasta lo obsesivo. Pero esto es lo que me ha mantenido hoy en día, como que creo que son las mismas energías desde el primer día que empecé en la tarea. Esto es la inquietud quizá típica de mi hiperactividad. Después de Argentina vino México, también para conducir el noticiero, ahora ya en otro ambiente, con otro tipo de relaciones, un lugar profesionalmente distinto y que me ponía ante otros retos. Superar el estigma, esta marca en la que nos encasillan muchas veces. Porque, de nuevo, muchas veces nos miran antes por la nacionalidad que por la calidad. Por eso nunca dejen de pensar que su lugar de procedencia va a definir su lugar de destino. Cuando se rompen barreras, llegan las oportunidades. Y fue estando en México que se abrió la oportunidad para relatar partidos de fútbol. Un cambio radical en mi carrera. Una persona fundamental en esto ha sido la figura de quien hoy es vicepresidente de producciones de ESPN y que entonces ya en otro rol, en otra tarea, en otra ocupación, me ofreció esta posibilidad. Notó algo que yo no había notado, porque jamás había tenido la posibilidad de relatar partidos de fútbol continuamente. De nuevo, alguien vio algo más en mí de lo que yo estaba viendo en mí mismo. Sabía que tenía que prepararme y contando, con la voluntad para ello, acepté. Un año más tarde ya me estaban ofreciendo la silla más importante para el fútbol en ESPN. Tenía que ofrecer una posibilidad. Era ser relator número 1 para la UEFA Champions League para toda América Latina.
Mi primera final ya fue en Atenas en el 2007, Liverpool contra el Milan, una revancha de la que se había jugado 2 años antes en Estambul, con un final dramático. Recuerdo claramente como un par de horas antes de salir al estadio para esa final, iba invadido por los nervios. Algo de esto yo ya había vivido antes como atleta. En 1995, en el Mundial de Atletismo, representando a El Salvador en Gotemburgo, en Suecia, mi preparación había sido magnífica, pero los nervios terminaron por destrozar todo mi trabajo. Entré a la competencia con miedo. Pensé mucho más en el resultado que en disfrutar la competencia. Porque yo entré con temor al resultado mismo, con temor a perder, no con el deseo de divertirme, con las ganas por ganar. Esa experiencia la recordé en el hotel de Atenas antes de salir a narrar la primera final de Champions de mi carrera. ¿Qué voy a salir a hacer?, me pregunté. ¿Voy a salir con miedo a que las cosas me vayan mal o voy a salir a disfrutar? Elegí lo segundo. En la vida importa el camino. La meta debe ser encontrar placer en el camino recorrido. Y si en un momento donde tenemos a contemplar lo que ha pasado, que llegue con esa satisfacción por saber que somos mejores en ese momento de cuando comenzamos el camino. Eso es disfrutar. Esa final derivó en otras tantas en las que los nervios seguían presentes, pero siempre fueron nervios buenos, de ansiedad, de emoción, de anticipación. Cada uno de los viajes significó encontrarme con figuras que solo veía en las tarjetitas de los álbumes previos a la Copa del Mundo. Ahora se convertían en imágenes de carne y hueso. Me permitía convivir con campeones del mundo, compartir con ellos, personajes que solo veía en la tele antes. Sin duda el fútbol elevó mi perfil a un lugar al que jamás había imaginado llegar y que nunca imaginé en mi carrera. Un día en 2013, uno de los productores ejecutivos de ESPN me comunicó que la cadena había adquirido los derechos de transmisión de los partidos de la selección mexicana rumbo al Mundial de Brasil y que pensaban en mí para hacer el relato de esos partidos. Pero ahora existía una complejidad. La oferta no era tan sencilla. Me hacían la invitación, pero era mucho más especial. La narración de estos partidos tenía que ser en inglés. Jamás había relatado un evento en vivo y en inglés, en otro idioma totalmente diferente. Consciente de la preparación y la importancia del momento, no tenía otra respuesta que dar que no fuese sí. Simplemente les pedí que me dieran un par de semanas para poder prepararme. Un año después me encontraba en una Copa del Mundo como relator de ESPN siguiendo a la selección mexicana de fútbol. Lo veo ahora, 10 años después, y me sigue pareciendo algo increíble. Como increíble ha sido también el poder ser parte de la infancia de quienes hoy ya son adultos. No ha fallado quien en estos días me diga que mi voz ha sido parte de sus vidas desde pequeños. El videojuego de fútbol más popular del planeta creyó en mí quizás mucho más de lo que yo mismo había creído en mí. Notan que hay un común denominador en toda esta historia. Un día en el 2012, un productor de Electronic Arts se comunicó conmigo para proponerme ser parte de una encuesta desde la que los jugadores del videojuego FIFA en aquel entonces en Latinoamérica iban a elegir quién sería el nuevo relator en castellano, en español. Un par de semanas después me llamaron de nuevo para contarme que me elegían como la voz del videojuego a partir de la edición del FIFA 13. Ahora tenía que guardar el secreto mientras recorría el camino de las interminables sesiones de grabación. 6 meses después de arrancar este proceso, nos presentaron a Marito Kempes y a mí como las nuevas voces del videojuego. Fue en ese momento en el que me acerqué a la misma persona que me había llamado para hacerme esta propuesta, para participar en la encuesta, quizás envuelto en un poco de morbo, curiosidad y con ganas de recibir una palmadita al ego, le pregunté por los resultados de la encuesta. Para mi sorpresa, su respuesta fue que la encuesta no se había realizado, que de todas las personas a las que le contactaron y les preguntaron sobre participar en esta misma encuesta para ver quién sería el relator del videojuego, el único que les dijo que sí fui yo. Iba a llegar un momento en el que asimilaría que el camino era más relevante que la meta, que participar de la encuesta iba a significar algo más importante quizás que el resultado. Y acá sigo metido en la casa de millones de niños en Latinoamérica,
Lo veo hoy, más de 10 años después, y esto me sigue pareciendo algo increíble. Miro hacia atrás y sigo creyendo firmemente que ese niño que quería llegar a ser vaquero ha llegado a ser poco más que eso. Que soy producto de la pasión inculcada por mis padres, por mis hermanos, para hacer las cosas bien. La misma pasión que hoy busco trasladarles a mis hijos en cada cosa que hacen, que somos el resultado de los valores que construimos desde nuestras experiencias y que enseñamos en casa. Que nuestra vida no está marcada en etapas, sino en continuos, que se repiten además y que fortalecen lo que somos. Quiero agradecerle mucho a Fusades por esta oportunidad de contarles mi camino, esperando que el relato de estas experiencias les permitan a ustedes en casa tener una nueva mirada. Ahora el reto es para todos ustedes. ¿Qué es aquello que los hace moverse? ¿Qué es aquello que los apasiona? Siempre hay tiempo para ir detrás de una pasión, en búsqueda de aquello que nos ilusiona. Hay dos caminos: buscar lo que queremos o quedarnos esperanzados, esperando que llegue solo. Yo le recomendaría salir a buscarlo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Espectacular. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras y por compartir con nosotros parte de tu historia. No me voy a atrever yo a parafrasear las cosas que tan bien nos ha contado Fernando, pero sí me gustaría retomar algunas para dejarlo a manera de conclusión. La primera es que los sueños se pueden cambiar. Ciertamente Fernando no terminó siendo vaquero, pero vaya que ha sido exitoso siguiendo lo que le apasiona hacer. Se vale equivocarse, compatriotas. Se vale fracasar. Lo que no se vale es quedarte en el suelo y rendirte. Hay una infinidad de ejemplos de gente que no lo logró a la primera, pero lo logró. Y tú puedes ser un ejemplo más de éxito si sigues creyendo en ti. Esa es la siguiente idea que me encantó de Fernando, la pasión. ¿Qué te apasiona hacer? Encuentra esa pasión y síguela. Porque vida solo es una. Y al final del día hay que intentar ser feliz en el hoy y el ahora. Apasionado en todo lo que hagas. Y la tercera idea que me encanta de lo que hemos escuchado hoy es el valor del sí. Creo que Fernando nos invita a creer en nosotros mismos. No va a existir un momento perfecto. Es hoy y es ahora. Fernando nos cuenta cómo envió currículum, probablemente no se abren todas las puertas a la primera vez que toques, pero algo es seguro, si no tocas, no se abre ninguna. Cree en ti, puedes, cree en ti. No eres un accidente, eres un incidente y estás llamado a tocar a otras personas en tu entorno a través del magnetismo y de la fe. Tú puedes, fe en ti mismo. Tú estás llamado a hacer grandes cosas, pero tienes primero que creer en ti mismo. Y creo que historias como la de Fernando lo llevan justamente en esa dirección, a movernos desde la confianza en nosotros mismos. Y eso es lo que Fusades quería dejarte esta noche en la cabeza. Una nueva mirada a ti mismo y a tu entorno. Problemas van a haber siempre. Retos van a haber siempre. La diferencia está en ti. Winston Churchill tenía una frase que me encanta. Dice, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Si tu actitud es de pasión, es de decirle sí a los retos, es de creer en ti, estoy seguro que vas a ser una pieza clave de un mejor El Salvador. Gracias de verdad a nombre de los patrocinadores y gracias a nombre de Fusades por tu atención. Esperamos que las palabras de Fernando te inviten, como decía el título de su conferencia, a encontrar eso que te mueve. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Tu viaje comienza aquí. Y así pasas cambiando de un asiento a otro. Se vuelve una extensión de tu hogar donde cabe todo. Adelante se vuelve ese lugar donde creces y aprendes. Para después emprender tu propio camino. Desde allí decidís a dónde ir, compartiendo. Viviendo aventuras, hasta volver a ser pasajero, disfrutando siempre el camino. Grupo Q, vas a llegar. Desde pequeña sentí la necesidad de ser libre, de moverme cuando, cómo y con quien yo quisiera,
siempre alerta a las oportunidades que nos sorprenden y la libertad que se consigue con esfuerzo y determinación. Por eso, ellos eligieron cuidar lo que más aman. Al momento de elegir tu seguro, ¿a quién quieres a tu lado? ASA, en Centroamérica, el león a su lado. Tu viaje comienza aquí, y así pasas cambiando de un asiento a otro. Se vuelve una extensión de tu hogar donde cabe todo. Adelante se vuelve ese lugar donde creces y aprendes, para después emprender tu propio camino. Desde allí decidís a dónde ir, compartiendo, viviendo aventuras, hasta volver a ser pasajero, disfrutando siempre el camino. Grupo Q, vas a llegar. El programa Fortas de FUSADES es el mejor aliado para empresas y organizaciones que promueven la sostenibilidad y el desarrollo. Contamos con estrategias, capacitaciones y talleres prácticos dirigidos a profesionales, jóvenes y comunidades que necesitan mejorar sus competencias y planes de acción. Queremos ser tu aliado y dar un impulso a los programas sociales de tu institución. Fortas, 37 años construyendo comunidades sostenibles y transformando la vida de los salvadoreños.